Perdón, es estenosis mitral, estamos mal. Sí, estenosis mitral. Bueno, un poco de epidemiología de las valvulopatías, ¿no? Recordemos que la patología valvular es relativamente frecuente en el mundo. De todas las patologías valvulares, la más frecuente es la insuficiencia mitral. Sin embargo, la estenosis mitral podría ser en cuarto lugar, digamos, dentro de las lesiones valvulares, ¿no? Es más frecuente en las lesiones fibrorremáticas, por ejemplo, en pacientes valvulares de las zonas, países subdesarrollados, ¿no? Y bueno, en países subdesarrollados son patologías degenerativas generalmente, ¿no? Recordemos que las lesiones valvulares pueden ser de dos tipos: lesiones estenóticas y lesiones de insuficiencia. Las lesiones estenóticas generalmente producen alteraciones hemodinámicas por gradiente de presión, y las lesiones por insuficiencia la alteración hemodinámica generalmente ocurre por sobrecarga de volumen, porque parte del componente de sangre regresa hacia la cavidad previa. En cambio, las lesiones por estenosis generan gradiente de presión y producen cambios hemodinámicos de remodelación en las cavidades, ¿no? Es un poco la anatomía. Estenosis mitral. Bueno, es una lesión del aparato valvular mitral que genera una reducción del área valvular, generalmente por cicatrices, por ejemplo, de fibrorremática o de endocarditis bacteriana, que afectan usualmente las comisuras o a unos defectos congénitos que ocasionan repercusiones hemodinámicas importantes e impiden que la sangre fluya con normalidad de una aurícula hacia el ventrículo izquierdo, por incremento de la resistencia, ¿no? Normalmente el área valvular de la lesión de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Pero cuando existe una reducción importante de esta área, pues estamos hablando de una estenosis mitral. Si esta reducción es más de 2 centímetros con respecto al valor basal, evidentemente se genera un compromiso hemodinámico importante en el paciente, incrementando la resistencia al flujo del pase de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, generando la congestión respectiva, ¿no? Se clasifica en estenosis mitral ligera, de 2 a 1.5 centímetros, y severa, cuando es menor de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, la causa más frecuente es la estenosis mitral y la fibrorremática. El 99% de las válvulas mitrales estenosadas, evidentemente, tienen alguna evidencia de cambio reumático, ¿no? Y en pacientes con cardiopatía reumática, el 25% de todos ellos tienen estenosis mitral aislada. Muchos de ellos pueden tener concentración combinada con otras lesiones valvulares en un 40%, ¿no? Y podría haber afectación multivalvular, ¿no? Hasta un 35% cuando se asocia a la válvula aórtica, y con la tricuspidia 36%, y bueno, muy rara vez podría haber afectación de la arteria pulmonar concomitante a la de la estenosis mitral. Bueno, es más frecuente en las mujeres, de una relación de 2 a 3 con respecto a varones, y mucho más frecuente la estenosis valvular reumática en estas pacientes mujeres, ¿no? El tiempo entre el episodio de fiebre reumática y la clínica de estenosis mitral puede ser bastante variable. Recordemos que en la insuficiencia mitral ocurre en la cuarta, quinta década de la lesión insuficiencia valvular, la descompensación del paciente. En un paciente con estenosis mitral, promedio, aproximadamente 20 años entre que el paciente hizo el episodio o brote de fiebre reumática y la lesión de estenosis valvular mitral. ¿Qué enfermedades lo más frecuentes son fiebre reumática, enfermedades congénitas, ¿no? Heredofamiliares también existe, evidentemente las infecciosas y las esclerodegenerativas que vemos en pacientes de tercera edad, ¿no? Bueno, aquí está mal acá. ¿Cómo se genera la fisiopatología de la fiebre reumática? Recordemos que la estenosis mitral, menor de 1.5 centímetros, resulta ser crítico. Se genera un incremento de la presión de la aurícula izquierda de manera retrógrada, generando una congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar produce incremento de las presiones de la arteria pulmonar. Hay incremento de las presiones del ventrículo derecho en forma pasiva. Este incremento de la presión en el ventrículo derecho con el tiempo produce una remodelación de esta cavidad
generando una hipertensión pulmonar reactiva. Cuando esta hipertensión pulmonar reactiva puede generar un incremento progresivo de la presión de la arteria pulmonar y en algún momento pueden degenerar en insuficiencia valvular pulmonar y tricuspide funcional. Entonces, produciendo una reducción del flujo en capilares pulmonares porque ya se vuelve insuficiente estas lesiones valvulares. Entonces, y con el tiempo, eso puede producir una remodelación del ventrículo derecho y magnificar niveles de la presión de la arteria pulmonar en esa zona. Sin embargo, esa remodelación puede que en el tiempo sea un mecanismo compensatorio, pero no, ese mecanismo compensatorio no es siempre, digamos, en forma positiva, sino que puede, en estadios muy avanzados, degenerar una caída del gasto cardíaco por hiperplasia o, digamos, remodelación excéntrica del ventrículo derecho, generando una caída del gasto cardíaco finalmente y reducción de la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces eso produce en estadios crónicos de la enfermedad una insuficiencia cardíaca. Pequeñas formas relativamente agudas en estos pacientes producen una gran dificultad respiratoria y congestión pulmonar. Podría haber tos, incluso hasta hemoptisis dentro de la sintomatología de estos pacientes, ¿no? Una parte del examen físico que vamos a encontrar en estos pacientes es el ritmo de Eurosies, que es muy parecido al soplo de estenosis de insuficiencia mitral. Vamos a encontrar un primer ruido cardíaco muy intenso. Recordemos que el primer ruido cardíaco significa un cierre de la válvula mitral tricuspidia. Pero en un paciente que tiene estenosis, evidentemente el cierre de la válvula mitral va a ser rápida y eso va a generar una magnificación del primer ruido cardíaco, ¿no? Durante la sístole no hay soplos o está limpio debido a que el soplo de estenosis mitral ocurre durante la diástole, ¿no? Bueno, el segundo ruido cardíaco se duplica por chasquido de apertura mitral y, bueno, seguido por un retumbo de consecuencia de resistencia del flujo a través de la válvula estrecha. Entonces eso tiene cierto correlato con la parte, digamos, la parte hemodinámica o mecánica del corazón y con la parte eléctrica. Aquí vemos cómo se correlaciona el soplo o ritmo de Eurosies, ¿no? La curva del ventrículo izquierdo, vamos a ver el soplo respectivo en estos pacientes. En la fase sistólica es limpio, pero vamos a encontrar el soplo presistólico o diastólico en estos pacientes, ¿no? Bueno, vamos a ver las curvas de presión que ocurren en los pacientes con esteosis mitral. Evidentemente, las presiones en la aurícula izquierda se magnifican tremendamente y eso produce un cierre intenso del primer ruido cardíaco, por eso la magnificación de este ruido cardíaco. Y hay un soplo de estenosis previo al cierre de la válvula mitral, que es el llamado soplo presistólico o un soplo diastólico. Durante la sístole, durante la contracción ventricular, la válvula mitral está cerrada, entonces no existe ningún tipo de ruido o soplo que, digamos, entorpezca la auscultación de esta parte del ritmo cardíaco, ¿no? Bueno, aquí vemos una lesión de estenosis valvular mitral. ¿Aló? ¿O me escuchan? Sí, doctor. Les voy a compartir la presentación. Tengo que ausentarme, lamentablemente son 9:31, ¿ya? Tendría que estar en otro sitio a las 9:15. Le voy a compartir las diapositivas. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. No, doctor, no hay preguntas. Bueno, va a ser muy difícil completar tampoco transparencias, pero en realidad de repente les voy a compartir para que puedan de alguna forma visualizar el resto de las slides. Bueno,
Ya es un poco tarde, tengo que incorporarme a una labor. Así que nos estaremos viendo. Si hay alguna pregunta, en todo caso lo canalicen a través de su delegada, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.